Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto. Estimada Nuria, muy buenas tardes, te saludo con afecto, de igual forma a todas las personas que nos acompañan en este programa. Siempre vengo muy contento y entusiasmado por los temas tan importantes para toda la sociedad. Y bueno, a raíz de que lo comentaste también en este espacio, que se estaba ya haciendo el intento para que ese porcentaje ya mínimo de aprendientes que estaban desde sus casas todavía trabajando, bueno, pues se fueran reincorporando a las aulas. Esto habla de la importancia de la presencialidad para el aprendizaje, ¿no? Exactamente. Quiero comentar que la presencialidad es fundamental en los procesos humanos, los procesos formativos, los procesos educativos. La UNICEF argumenta en varios estudios que el encierro y la virtualidad, o más específicamente el alejamiento de las aulas, afecta el bienestar emocional de las y los aprendientes. Ahí aparece esta cita y por ello en esta secretaría el día viernes pasado les comparto que tuvimos una reunión con todos los niveles educativos. Cuando digo niveles educativos me estoy refiriendo al nivel de educación inicial, que va desde los 0 a los 3 años, educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. Y cada uno de estos niveles hizo un análisis de las condiciones posibles para el regreso presencial. Entonces, lo primero que quiero afirmar es que buscamos al máximo la presencialidad por la importancia que tiene. Pero esto no significa que se van a saturar las escuelas o los salones poniendo en riesgo a los aprendientes y a los trabajadores. Esto que quede claro. Que quede muy claro, se están trazando algunos criterios como por ejemplo mantener la distancia de 1.5 entre una persona y otra en un salón de clases. Entonces, si en un salón de clases, un ejemplo, a 1.5 caben 20 personas y el grupo solamente es de 20, pues entonces irán todos. Y la presencialidad ahí es al 100%. Claro. Si en otro lugar el aula es más grande, porque hay aulas de usos múltiples, por ejemplo, y cabe el doble, y guardando la sana distancia, caben 30 y el grupo es de 30, ese grupo irá completo. Por eso es que las condiciones son distintas, son diferentes, y cada análisis de nivel educativo generará las condiciones para que el regreso presencial sea en enero hasta donde las condiciones lo permitan. Claro. Eso es clave. Y por supuesto que se han evaluado, ya lo comentaste, estudios que realiza la UNICEF de la importancia de la presencialidad y también del acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Fíjate que tenemos que ser muy conscientes de que la presencialidad es insustituible. La relación entre compañeras, compañeros, con el educador o educadora es fundamental y nada lo sustituye. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no nos damos cuenta del daño que están teniendo los aprendientes ya más de 1 año y medio en su casa. Ya es necesario que entren en contacto. Como lo señalaba, la presencialidad favorece las actitudes de tolerancia y de empatía. Algo clave, bueno, aprovechando esta lámina, y el docente lo que hace, el educador, es acompañarlo. La palabra acompañamiento creo que es muy profunda porque es distinta a solo asesorarte. Acompañar significa ser flexible, cuidar al otro, atenderlo, relacionarse y estar con ellos en su regreso. Brindar acompañamiento es una forma de tender la mano al otro en el sentido existencial. La presencialidad favorece un tiempo más cualitativo. En otro momento he hablado de 2 tiempos, un tiempo cronológico y un tiempo cairológico. El tiempo cronológico es las horas de clase, lo que tiene que ver con las instrucciones que da el profesor, como que eso está más destinado a las actividades propias del aprendizaje. Pero el otro tiempo, más cualitativo, o que también se le dice cairológico, está dirigido a una relación más humana,
a una relación donde los gestos, las interacciones son fundamentales. Donde, por ejemplo, el juego, aunque parece redundancia, Sí, sí. juega un papel fundamental. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos estamos hechos para el juego, para la parte lúdica. ¿Por qué es tan importante el juego? Porque en ese momento no se dan relaciones de jerarquía, se dan relaciones de aceptación incondicional. Y eso favorece la formación del sujeto, de la persona, y fortalece su autoestima. Por lo tanto, la presencialidad es sumamente necesaria. El ser humano se siente en condiciones de crear una autoexpresión constructiva. Claro. Además, puede llevar a cabo el error como parte del aprendizaje a partir de la conjetura, de la búsqueda de cosas, y el profesor puede orientarlo. Todo esto, aunque uno quiera, a la distancia es muy difícil llevarlo a cabo. Es muy difícil estarse observando a los ojos a través de la computadora. Pero como ya lo he dicho en otros momentos, cuando se está directamente, se observa a los ojos, una palmada en el hombro, una palabra, un gesto, es lo que da la presencialidad. Por eso, en el Estado de Puebla estamos impulsando, fomentando, convenciendo de que ya nadie se quede en la distancia absoluta. Hemos avanzado, tenemos el 75% de la matrícula en el Estado ya en algún esquema presencial, pero hay un 25% que todavía se mantiene totalmente a distancia. La invitación es que para enero ya ese 25% se incorpore. Y continuarán, como lo voy a explicar más adelante, el modelo híbrido. Claro, para ello hay acciones que se están anotando como claves para poder instrumentar este regreso a las aulas. Sí, ya nos estamos, como siempre, preparando con antelación. Una de las acciones es los filtros en casa, seguir remarcando estos filtros que son claves. Si nos mandan a los alumnos sin ningún síntoma, pues estamos favoreciendo a que nadie se contagie. Por otro lado, los comités de salud, que se mantengan activos, que no bajen la guardia. Continuar cuidándonos. Los aprendientes comórbidos de 5 a 11 tendrán una atención especial. Recordemos que los comórbidos de 12 en adelante ya fueron vacunados, no así los de 5 a 11. Por lo tanto, este segmento de aprendientes no asistirá, o si asiste será bajo condiciones de mucho cuidado. Por ejemplo, solamente un día a determinado horario. Eso depende de la atención que se le pueda dar en la institución educativa. Entonces, estos aspectos son importantísimos. Me gustaría que nos recalcaras un poquito lo que podemos hacer desde casa. Ya se comentó aquí en algún momento dado, pero eso nada más es si se siente mal, no lo mando a la escuela, o qué tenemos que hacer además de. Sí, claro, mira, el primer filtro es en la casa. Los papás, los tutores, lo primero que hacen es ver cómo está el niño o la niña. Si presenta algún síntoma, en ese momento es preferible no mandarlo. Y obviamente llevarlo a revisión a la clínica más cercana del sector salud. Eso es sumamente importante. Otra cosa que diríamos se puede hacer en el recadito que mandan, si el niño presenta algún otro problema, por ejemplo, que está tomando tal medicamento, eso creo que anotarlo es importante. Anotarlo. Lo comento también porque, bueno, estamos reiterando todos los días que debemos de seguir cuidándonos y de evitar aglomeraciones, de evitar reuniones, mucha gente en lugares cerrados y tal. Eso también es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, ¿no? Sí, de alguna manera. Exactamente. Creo que ya se ha demostrado que la escuela es un espacio seguro, de que los contagios no son donde se dan masivamente en la escuela, pero si solo nos cuidamos en la escuela y descuidamos otros espacios, creo que ahí estamos haciendo vulnerable a la escuela. Entonces creo que hay que mantener, porque el virus no se ha ido, al contrario, ya lo sabemos, hay variantes más peligrosas, pero la vida, como también se ha reafirmado por parte del gobernador, tiene que continuar bajo una responsabilidad mayor, social, personal, escolarmente, y creo que así seguiríamos saliendo adelante. Entonces podemos decir que el modelo educativo híbrido todavía está vigente. Exactamente, sí. El modelo educativo híbrido sigue vigente. ¿Qué significa? Pues en primer lugar, la gente conoce como modelo híbrido
el que vayan unos días, por ejemplo, la mitad del grupo lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves, y los viernes los que tengan dificultades en el aprendizaje. Otros esquemas son por horas y otros esquemas son por semanas. Eso es el modelo híbrido en cuanto al tiempo. Ahora, en cuanto a lo pedagógico, se trata de seguir buscando enfrentar a los aprendientes a desafíos, que la educación sea desafiante, que les ponga retos, claro, que se emocionen, que se entusiasmen, que investiguen, que exploren, eso es. Luego prepararlos para ser autónomos. Recordemos que el modelo híbrido tiene 3 grandes dimensiones. La primera es la presencial, la siguiente a distancia y la otra es el trabajo autónomo. El trabajo autónomo es que cada uno vaya autorregulando su forma de aprender. Por eso es vital que los espacios en los que no todos puedan asistir se sigan alternando la asistencia, como ya lo dije. Si el grupo de plano es de 50, entonces no pueden ir todos, se tiene que alternar. Luego, buscar que existan actividades fuera del salón de clases, debajo de un árbol, si tienen una cancha techada, en algún pasillo, buscar espacios libres si el clima lo permite, ¿verdad? Eso creo que es importante. También, ¿sí? Y no rebasar los aforos permitidos a 1.5 metros de distancia. Ya lo reiteré, los que quepan en un salón de clase a 1.5 pueden estar. ¿Sí? Y si el grupo es... ¿Un salón ventilado, pequeño, secretario? Un salón ventilado, sí, la ventilación es clave. Ahí sí no podemos tener las ventanas cerradas o la puerta cerrada, hay que mantenerlas siempre ventiladas. ¿Sí? Luego, los aprendientes de 15 años en adelante ya podrán regresar, toda vez vacunados. Claro. El secretario de Salud hoy anunció que ya está en proceso la vacunación de 15 en adelante. Por lo tanto, para enero ya habremos rebasado ese segmento de población y podrán regresar todavía más seguros. ¿Sí? Lo decía, acondicionar espacios ventilados, cómodos, seguros, propiciar actividades colaborativas dentro y fuera del aula, porque lo que queremos es la interacción. Los alumnos han estado sin la interacción humana, solo es la interacción con la computadora, con los materiales. Por lo tanto, la presencialidad lo que aporta es la interacción humana. En ese sentido, los profesores tienen que diseñar actividades que favorezcan la interacción. Y si es lúdica, mejor. Ese es el reto que tenemos. Y otro reto, bueno, son los criterios que se han estudiado y se han asentado, que son claves para este regreso que se está esperando que en poco tiempo ya pueda ser total, ¿no? Exactamente, sí. Estos criterios son claves, como el cuidado de la vida debe estar por encima de todo. Claro. Y hace un momento que me preguntabas, creo que otra acción que pueden desarrollar los padres de familia o tutores es mandarlos bien alimentados, alimentos nutritivos, que hagan ejercicio en sus casas porque eso fortalece su sistema inmunológico. Luego, la flexibilidad y el acompañamiento. Los profesores siempre les hemos invitado, y creo que así lo han hecho, pero no nos cansamos de insistir, que es momento de comprensión, es momento de flexibilidad. Siguiente, el tiempo pedagógico, es a lo que me refería. El tiempo no solo cuantitativo, sino el tiempo cualitativo, el tiempo de calidad, de atención más personalizada. Por otro lado, entender la necesidad de interacción. Las actividades de trabajo tienen que estar pensadas en favorecer la interacción. Y recordar que la dimensión emocional es sustantiva. ¿Sí? Ya lo decía en otro momento, que la parte socioemocional es como un ecualizador, un modulador del aprendizaje. Cuando digo ecualizador, imaginémonos la música, sí, ¿verdad? Si se está oyendo muy grave o muy agudo, le ecualizo y ya se oye bonito. Entonces, solo se aprende si el espacio socioemocional es el adecuado. Y el espacio socioemocional está vinculado a cómo nos relacionamos. Si el trato es respetuoso, cariñoso, estamos creando una atmósfera emocional adecuada para el aprendizaje. Por eso es tan importante el poner en juego la parte socioemocional. La parte socioemocional no solo se trata de que se le pregunta al alumno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en tu casa? Pero cuando esté en el aula, lo trato mal. O ya no me importa lo que le pase. O ya no me importa lo que le pase. Entonces, a veces creemos que es aplicar una técnica para que el alumno diga lo que le pasó. No,
el trabajo, tomar en cuenta lo socioemocional es crear una atmósfera, un Claro. clima socioemocional, donde el alumno se sienta querido, aceptado, respetado, y entonces con ese gusto aprende. Claro. Por eso decimos que lo socioemocional modula y ecualiza el aprendizaje. Claro. ¿Y cómo le hacen los docentes para seguir en contacto con los aprendientes? Porque obviamente se hizo un gran trabajo hacia aquellos y aquellas que estaban a distancia, ¿no? En donde los Exacto. docentes se involucraron con su entorno y les dieron las herramientas para poder estar a nivel de lo que exige cada nivel educativo. Y ahora que están en las aulas, ¿cómo van a seguir con este contacto permanente con sus aprendientes? Exacto, sí, no perder el contacto con los aprendientes. Recordemos que tenemos 3 clasificaciones: los que tienen un contacto permanente, los que tienen un contacto intermitente y los que existe nulo contacto. Ujú. Entonces, lo que pretendemos en enero es que ya no exista nulo contacto, ya no exista solo a distancia, sino que ya estén incorporados a los diferentes esquemas y que ya no pierdan el contacto. Si el alumno fue un día a la semana o 2, es para que en ese momento yo pueda escucharlo, orientarlo, acompañarlo, y cuando se va a su casa, lleve todos los elementos para realizar sus actividades, por ejemplo. Ujú. Entonces, seguimos utilizando los mismos medios, seguiremos utilizando el teléfono, el WhatsApp, que es una comunicación que ha sido de las predominantes, seguiremos utilizando los que tienen ciertas plataformas, seguiremos utilizando las guías de acompañamiento por parte de los profesores, seguiremos utilizando la carpeta de experiencias, o sea, es decir, no es desechar Claro. toda la experiencia acumulada, todo el aprendizaje logrado, sino significa ahora darle su lugar a la presencialidad e incorporando los elementos que nos han ayudado durante toda esta etapa anterior. Además, esta relación que se dio a distancia entre docentes y aprendientes y que ahora los tienen en las aulas, Exacto. hacen que esto sea una relación un poco más estrecha, ¿no? Sí, más estrecha y con mayores posibilidades, mayores recursos, Ujú. no los perdamos, porque sería contraproducente o más bien contradictorio Ujú. que durante un año el teléfono fue el principal instrumento Sí, y que ahora lleguen al aula y les digan, no puedes sacar tu celular. El alumno no lo entendería. Entonces, no lo puedes sacar, pues para solamente estar, diríamos, chateando con el amigo. Pero si es para una actividad de aprendizaje, no lo desperdiciemos, porque ya demostró que bien utilizado es una gran herramienta. claro. Muchas de ellas que se reincorporan, ¿no?, al Exactamente. sistema educativo. Así Y es. bueno, todo esto nos habla de los derechos a la educación. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte.